Hay lugares en el mundo que parecen guardar el tiempo entre sus paredes. No como un museo, no como un monumento, sino como una herida que nunca termina de sanar. Este es uno de esos lugares. En una región apartada del sur de España, donde los olivos crecen torcidos por el viento y el silencio tiene un peso que se siente en el pecho, existe una casa vieja. Sus paredes son de piedra blanca manchada por los años, sus ventanas parecen ojos que llevan décadas mirando sin poder hablar, y sus pasillos guardan el eco de voces que quizás nunca debieron callarse. A esa casa llegaron 4 mujeres. No fue por casualidad. Nada en la vida llega por casualidad. Cada una llegó cargando algo. Algo que no se ve, pero se siente. Algo que no se nombra, pero que pesa más que cualquier maleta. La primera en llegar fue Magdalena. Magdalena tenía 42 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Era el tipo de mujer que ha aprendido a sonreír aunque le duela el alma, que habla con calma aunque por dentro todo esté temblando. Llegó con una bolsa de cuero marrón, una fotografía que no le mostraba a nadie, y una pregunta que llevaba años sin poder hacerse: ¿qué pasó realmente aquella noche? Después llegó Renata. Renata era más joven, tenía 35 años, y su nerviosismo era tan evidente que parecía una llama que el viento amenazaba constantemente con apagar. Miraba demasiado, escuchaba demasiado, desconfiaba de todo. No era maldad, era miedo. El tipo de miedo que se instala en una persona cuando alguien en quien confió completamente la traicionó de una manera que nunca logró superar del todo. Luego llegó Victoria. Victoria era mayor que todas. 58 años, cabello plateado, manos de alguien que ha trabajado toda su vida y que ha rezado muchas noches sin estar segura de que alguien escuchara sus oraciones. Victoria cargaba un silencio especial. No era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que sabe demasiado y lleva años preguntándose si hablar o seguir callando. Y finalmente llegó Viviana. Viviana era difícil de leer. 29 años, ojos oscuros, una sonrisa que aparecía y desaparecía como si ella misma no supiera cuándo usarla. Había algo en ella que generaba una incomodidad difícil de explicar. No era que dijera cosas malas ni que actuara de manera extraña. Era más bien que parecía saber cosas que no debía saber. Como si llegara a esa casa con un mapa que las demás no tenían. Ellas 4 no eran extrañas entre sí. Se conocían. Pero la profundidad de ese conocimiento, los hilos invisibles que las unían, eso era precisamente lo que nadie había dicho en voz alta todavía. Y luego estaban ellos. Adrián era el hombre que había convocado este encuentro. Dueño de la casa, o al menos eso decía. 47 años, voz pausada, una manera de mirar a cada mujer que hacía sentir que sabía exactamente lo que cada una estaba pensando. Adrián sonreía con facilidad, pero su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Era el tipo de hombre que ha aprendido que el poder no siempre se grita. A veces el poder es simplemente saber más que los demás y esperar el momento exacto para usarlo. Pedro era diferente. Más callado, más torpe emocionalmente, con la culpa tatuada en el rostro aunque intentara ocultarla. 38 años, hombros caídos, una forma de entrar a cada habitación como pidiendo disculpas por existir. Pedro era el tipo de persona que ha cometido un error terrible y que desde entonces vive mirando el suelo, esperando el momento en que alguien finalmente lo señale. La primera noche, todos se sentaron alrededor de una mesa de madera antigua. Fuera, el viento golpeaba los postigos. Dentro, una vela pequeña parpadeaba como si también tuviera miedo. Adrián fue el primero en hablar. Dijo que los había reunido porque había llegado el momento. El momento de hablar de lo que nadie había querido hablar. Dijo que esa casa tenía una historia y que esa historia los involucraba a todos. Dijo que habían pasado 10 años, que quizás era suficiente tiempo y que él creía firmemente que los secretos, cuando se guardan demasiado tiempo, no protegen a nadie. Al contrario, se pudren. Y
y cuando se pudren, infectan todo lo que tocan. Nadie respondió de inmediato. Magdalena lo miraba fijamente. Renata miraba sus propias manos. Victoria cerraba los ojos con una expresión que podría haber sido paz o podría haber sido resignación. Y Viviana simplemente sonreía esa sonrisa suya que nadie terminaba de entender. Pedro miraba la vela. Solo la vela. Esa noche, antes de que todos se fueran a sus habitaciones, Magdalena salió al jardín. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a algo que no supo identificar. Se quedó parada entre los olivos, mirando el cielo, y se permitió por primera vez en mucho tiempo sentir todo lo que normalmente mantenía controlado. El miedo. La rabia. Y debajo de todo eso, sepultada pero viva, la esperanza extraña y terca de que quizás, solo quizás, esta noche en esta casa en medio de ningún lado, algo finalmente podría sanar. Porque eso es lo que hacen las personas que han sido heridas profundamente. No se rinden del todo. Siguen buscando la respuesta aunque tengan miedo de encontrarla. Siguen caminando aunque las piernas tiemblen. Magdalena respiró profundo. Y la casa, detrás de ella, pareció respirar también. Esa noche, ninguno durmió bien. No era solo el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas antiguas, ni el sonido del viento que arañaba los árboles afuera como dedos impacientes. Era algo más. Era esa sensación que todos conocemos pero que nadie sabe explicar con exactitud. Esa sensación de que algo está a punto de cambiar. De que el mundo, tal como lo conocías hasta este momento, está a horas de ser diferente para siempre. Magdalena se despertó a las 3 de la madrugada. No por una pesadilla. No por un ruido. Se despertó porque algo en su interior, algún instinto antiguo que los seres humanos hemos olvidado que tenemos, le dijo que era hora de levantarse. Que había algo esperándola. Se puso una manta sobre los hombros y caminó descalza por el pasillo de piedra fría. La casa estaba oscura, pero ella encontró el camino como si lo hubiera recorrido antes. Y al llegar a la sala principal, encontró a Victoria. Victoria estaba sentada frente a la chimenea apagada, con una taza de té entre las manos y los ojos perdidos en las cenizas. Magdalena se sentó a su lado sin decir nada. Eso también es un lenguaje. Sentarse junto a alguien en silencio y decirle con ese simple gesto, aquí estoy, no tienes que estar sola en esto. Pasaron varios minutos antes de que Victoria hablara. Y cuando habló, no empezó con la historia que Magdalena esperaba. Empezó desde mucho más atrás. Empezó desde el principio. Victoria dijo que hacía 30 años había sido una mujer diferente. Más joven, claro, pero sobre todo más confiada. Creía en la gente. Creía que el mundo básicamente quería lo mejor para todos. Vivía en un pueblo pequeño cerca de Sevilla con su esposo y sus 2 hijos, y aunque la vida no era perfecta, era buena. Era honesta. Era suya. Luego llegó el día que lo cambió todo. No fue un evento dramático. No fue un accidente ni una tragedia súbita. Fue algo mucho más silencioso y por eso mucho más destructivo. Fue una mentira. Una mentira dicha por alguien en quien ella confiaba completamente, sostenida durante años, construida con tanto cuidado que cuando finalmente descubrió la verdad, no pudo ni llorar de inmediato. Solo se quedó sentada, exactamente como ahora, mirando un punto fijo, tratando de entender cómo había sido tan ciega. Magdalena la escuchaba sin interrumpir. Y entonces Victoria dijo algo que Magdalena no esperaba. Algo que se quedó flotando en el aire frío de esa sala antigua como una confesión que llevaba décadas esperando ser dicha. Victoria dijo, lo que más me dolió no fue la mentira. Fue darme cuenta de que yo había elegido no ver. Que hubo señales, muchas señales, y yo las ignoré porque me daba miedo lo que significaban. Me engañaron, sí. Pero yo también me engañé a mí misma. Y esa parte es la que más cuesta perdonar.
El silencio que siguió a esas palabras fue uno de esos silencios importantes, de los que cambian algo en el interior de quien los escucha. Porque Magdalena reconoció esas palabras. Las reconoció porque eran también las suyas. Al otro lado de la casa, Renata no dormía tampoco. Estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano, mirando una conversación que no terminaba de decidir si releer o borrar para siempre. Era una conversación con Adrián. De hacía 2 años. Palabras que en su momento le habían parecido hermosas y que ahora, desde esta distancia y desde esta casa y desde esta extraña reunión que todavía no entendía del todo, le parecían calculadas. Demasiado perfectas. Demasiado precisas. Como si alguien hubiera estudiado exactamente qué decirle para que ella bajara la guardia. Renata había cometido el error que cometen muchas personas inteligentes, creer que su inteligencia la protegía del engaño. Creer que porque ella era analítica, porque desconfiaba por naturaleza, porque había aprendido a leer a la gente, nadie podría manipularla. Pero la manipulación no ataca donde eres débil. La manipulación ataca donde eres fuerte. Ataca tu confianza en ti misma. Te hace creer que lo que ves es exactamente lo que hay, y que si sientes algo, es porque hay razones reales para sentirlo. Renata puso el teléfono boca abajo sobre la cama. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, se permitió hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué estoy realmente aquí? No la respuesta que Adrián le había dado. No la explicación oficial. La verdadera. La que tiene que ver con lo que pasó 10 años atrás, con la persona que desapareció, con el secreto que todos en esa casa parecían conocer excepto ella. O quizás no. Quizás ella también lo sabía. Quizás simplemente aún no estaba lista para admitirlo. En la planta baja, Pedro caminaba de un lado al otro de la cocina como un animal enjaulado. Llevaba 1 hora así. Caminando, parando, mirando por la ventana hacia la oscuridad, volviendo a caminar. Tenía las manos en los bolsillos y los hombros tan tensos que parecía que en cualquier momento algo en él iba a quebrarse. Pedro había cometido un error 10 años atrás. No lo llamaba error cuando estaba solo. Lo llamaba por su nombre real, el nombre que nunca decía en voz alta pero que escuchaba dentro de su cabeza cada noche antes de dormir. Lo había hecho por miedo. Por presión. Porque alguien le había dicho que era la única salida y él había elegido creerlo porque era más fácil que enfrentarse a la alternativa. Pero las salidas falsas no te sacan de ningún lugar. Solo te meten más adentro. Y ahora estaba aquí, en esta casa, convocado por Adrián, rodeado de mujeres que de una manera u otra habían sido afectadas por lo que él había hecho o había dejado de hacer, y sentía que las paredes se estaban cerrando. No metafóricamente. Las sentía físicamente más cerca. Como si la casa misma supiera lo que él cargaba y estuviera perdiendo la paciencia. Viviana apareció en la puerta de la cocina sin hacer ruido. Pedro la vio y se detuvo en seco. Ella lo miró durante un momento largo, con esa expresión suya que era imposible de descifrar, y luego dijo algo muy simple, con una voz muy tranquila. Dijo, mañana todo va a salir. ¿Estás listo para eso, verdad? Pedro no respondió. Porque la respuesta honesta era no. No estaba listo. Nunca había estado listo. Había vivido 10 años esperando ese momento y sintiéndose al mismo tiempo aterrorizado por él. Viviana asintió ligeramente, como si su silencio fuera suficiente respuesta, y desapareció de nuevo en la oscuridad del pasillo. Y Pedro se quedó solo en esa cocina, con el zumbido del refrigerador viejo como único sonido, preguntándose si el valor es algo que se tiene o algo que se encuentra únicamente cuando ya no queda otra opción. La madrugada avanzó lenta sobre esa casa de piedra. Y mientras afuera los olivos se doblaban con el viento como personas inclinándose bajo el peso de algo inevitable, adentro 6 personas permanecían despiertas, cada una en su propio silencio. Cada una frente a su propio espejo interior. No el espejo que refleja la cara. El otro.
El que muestra lo que somos realmente cuando nadie nos mira. Eso es lo que hacen los momentos de verdad. No llegan con anuncios ni con fanfarrias. Llegan de noche, en silencio, cuando estás sola con tus pensamientos y ya no hay manera de distraerte de ti misma. Y en esos momentos, la única pregunta que importa es esta: ¿qué vas a hacer con lo que sabes? No con lo que saben los demás. Con lo que sabes tú. Con lo que llevas años cargando. Con lo que has estado evitando porque enfrentarlo significaba también enfrentarte a ti misma. La casa respiraba. Y el amanecer, lento y frío, empezaba a dibujarse en el horizonte. Llega despacio. Primero como una línea fina de luz naranja en el borde del mundo, luego como un color que se extiende con cuidado, casi con timidez, como si el sol también supiera que hay días en los que la luz no es bienvenida de inmediato. Días en los que la oscuridad ha sido el único lugar donde ciertos secretos podían seguir viviendo, y donde la llegada de la claridad significa el fin de algo que, aunque doloroso, al menos era conocido. Ese amanecer fue uno de esos días. A las 8 de la mañana, los 6 estaban reunidos de nuevo alrededor de la mesa de madera. Nadie había dormido bien. Nadie fingía lo contrario. Había tazas de café, pan duro, y un silencio tan denso que parecía tener textura. Adrián fue el último en sentarse. Lo hizo con esa calma suya que a estas alturas ya no engañaba a nadie, o al menos eso esperaban todos. Miró a cada uno. Y entonces comenzó. Dijo que 10 años atrás, en esa misma casa, había ocurrido algo. Algo que todos en esa mesa conocían desde perspectivas diferentes, con versiones incompletas, con pedazos de verdad que cada uno había guardado como si fueran suyos. Como si proteger su fragmento de la historia los protegiera a ellos mismos. Dijo que había llegado el momento de juntar todos los pedazos. Magdalena fue la primera en hablar. Y lo que dijo cambió el aire de la habitación. Dijo que 10 años atrás su hermana había desaparecido. No había muerto en un accidente, no se había ido voluntariamente, no había empezado una nueva vida en otro lugar como algunas personas habían intentado hacerle creer. Su hermana había desaparecido después de venir a esta casa. Después de reunirse con personas que estaban en esta mesa. Y nadie, en 10 años, le había dado una respuesta honesta sobre lo que había pasado esa noche. La voz de Magdalena no temblaba. Eso era lo más impresionante. Había esperado tanto tiempo para decir esas palabras en voz alta, había imaginado ese momento tantas veces, que cuando finalmente llegó no llegó con lágrimas sino con una firmeza que venía de muy adentro. De ese lugar en las personas donde se guarda lo que no se puede doblar ni romper. La dignidad. La determinación de saber. Renata cerró los ojos. Victoria bajó la cabeza. Pedro dejó de respirar por un momento. Y Viviana hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su silla, fue hasta la ventana, miró hacia afuera durante un momento largo, y cuando se dio vuelta, tenía los ojos brillantes. No de tristeza exactamente. De algo más complicado. De esa mezcla extraña entre el alivio y el dolor que sientes cuando algo que has cargado solo durante demasiado tiempo finalmente va a ser compartido. Viviana dijo, su hermana se llamaba Elena. Magdalena asintió. Sí. Elena. Viviana dijo, yo la conocía. La conocía mejor de lo que ninguno de ustedes sabe. Y entonces comenzó a hablar. Viviana contó que Elena había llegado a esa casa 10 años atrás no como invitada sino como alguien que buscaba respuestas. Igual que Magdalena ahora. Elena había descubierto algo, un documento, una transferencia, una serie de decisiones tomadas por personas en las que confiaba, que revelaban un fraude. No un fraude pequeño. Uno que había arruinado a familias enteras, que había dejado a personas mayores sin sus ahorros de toda la vida. Que había sido construido con mucha paciencia y mucha frialdad por alguien que sabía exactamente cómo moverse sin dejar huellas visibles. Elena había venido a confrontar a esa persona.
Y esa persona estaba en esta mesa. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio de cristal. El tipo que si alguien lo toca, se rompe en pedazos y corta a todos. Adrián no se movió. Pero algo en su expresión cambió. Muy levemente. Solo por un segundo. Fue suficiente. Magdalena lo vio. Y en ese momento, 10 años de preguntas sin respuesta empezaron a tomar una forma que ella podía reconocer. No era la forma que había esperado. Era más complicada, más humana, más triste de alguna manera que la versión simple de villano y víctima que a veces construimos en nuestra mente cuando necesitamos que las cosas tengan sentido. Porque Adrián no había actuado solo. Pedro se levantó de la mesa. Nadie lo detuvo. Caminó hasta el rincón más alejado de la sala, se apoyó contra la pared con las manos sobre la cara, y cuando las bajó, tenía una expresión que Renata nunca había visto en él. No era culpa solamente. Era algo más profundo. Era el agotamiento de alguien que ha estado huyendo durante 10 años sin moverse del lugar. Pedro dijo, yo sabía lo que iba a pasar esa noche. Me lo dijeron. Me pidieron que me fuera. Que no estuviera. Que si alguien preguntaba, dijera que no había nadie en la casa. Magdalena lo miró fijamente. Pedro continuó, yo no hice nada. No lo detuve. No llamé a nadie. No dije nada después. Me convencí de que no había sido culpa mía porque yo no había hecho nada directamente. Pero eso precisamente, eso es lo que me ha comido por dentro todos estos años. Que no hacer nada también es una decisión. Que el silencio también es una forma de participar. Esa frase cayó sobre todos en esa sala como cae la lluvia sobre tierra seca. Con una fuerza que no se espera. Con una verdad que todos en algún momento de su vida han necesitado escuchar. Porque ¿cuántas veces hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces hemos visto algo que no estaba bien y hemos mirado para otro lado? ¿Cuántas veces hemos elegido el silencio porque hablar tenía un costo que no quisimos pagar? ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que si no hicimos nada directamente, entonces no somos responsables? ¿Y cuántas veces esa mentira, sostenida en el tiempo, se ha convertido en el peso más difícil de cargar de toda nuestra vida? Renata empezó a llorar. No de manera dramática. Lloraba de esa manera callada y profunda que indica que las lágrimas llevan mucho tiempo esperando salir. Dijo que ella había sospechado. Hacía 2 años, cuando empezó a conocer a Adrián, había encontrado cosas que no cuadraban. Fechas, nombres, números. Y había elegido no preguntar porque tenía miedo de la respuesta. Porque estaba empezando a sentir algo por él. Porque era más cómodo pensar que se equivocaba que enfrentarse a la posibilidad de que tenía razón. Victoria, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, puso una mano sobre la de Renata. Y dijo algo muy suave, muy simple, con esa voz suya que tenía la textura de alguien que ha vivido mucho y ha entendido más de lo que hubiera querido. Victoria dijo, equivocarse no es el problema. El problema es cuando sabemos que nos estamos equivocando y seguimos igual porque cambiar de dirección da miedo. Todas hemos hecho eso. Todas. En algún momento de nuestra vida hemos preferido la comodidad de la mentira a la incomodidad de la verdad. No te juzgo. Me reconozco en ti. Adrián no había dicho nada en mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más baja. Menos controlada. Como si algo en él también se estuviera quebrando, aunque de una manera que quizás era demasiado tarde para importar de la manera correcta. Dijo que Elena no había desaparecido de la manera que Magdalena podría estar imaginando. Dijo que esa noche había habido una confrontación. Que Elena tenía los documentos. Que él había intentado convencerla de que no los usara. Que las cosas se habían salido de control de una manera que él no había planeado, o al menos eso era lo que se había repetido durante 10 años para poder seguir viviendo consigo mismo.
Magdalena lo interrumpió. Con una voz que no gritaba pero que cortaba más que cualquier grito, preguntó dónde estaba su hermana. Y en la respuesta a esa pregunta, en el segundo de silencio que precedió a las palabras de Adrián, toda la sala contuvo el aliento. Porque hay momentos en la vida en que la verdad llega. No como liberación inmediata. No siempre como alivio. A veces la verdad llega como una ola que te tira al suelo y te revuelca y te deja sin aire, y tienes que encontrar la manera de ponerte de pie otra vez en un mundo que ya no es el mismo que era hace 10 minutos. Eso estaba a punto de pasarle a Magdalena. Y a todos en esa sala. Porque las verdades que hemos evitado durante mucho tiempo no llegan solas. Vienen acompañadas de todo lo que significan. De todo lo que cambian. De todo lo que ya no puede ser ignorado ni reescrito ni guardado en una caja al fondo de la memoria. La casa estaba completamente en silencio. Afuera, el viento había parado. Como si el mundo también estuviera escuchando. Adrián habló durante casi una hora. Y en esa hora, algo muy extraño ocurrió en esa sala. Algo que nadie había anticipado. Porque todos habían llegado a esa casa esperando una cosa, preparados emocionalmente para una versión específica de la verdad, y la verdad real, como casi siempre ocurre, era más complicada, más humana. Más llena de grises que de negros y blancos absolutos. Elena estaba viva. Esas fueron las primeras palabras de Adrián y fueron las que más tardaron en llegar. Las dijo mirando directamente a Magdalena, sin apartar los ojos, porque había entendido en ese momento que era lo único que podía darle antes de cualquier explicación. Lo único que importaba antes que todo lo demás. Elena estaba viva. Magdalena no lloró de inmediato. Se quedó completamente quieta, con los ojos abiertos, como alguien que recibe un golpe que no esperaba y que su cuerpo tarda unos segundos en procesar. Luego sus manos, que habían estado perfectamente quietas sobre la mesa, empezaron a temblar ligeramente. Y ese temblor pequeño, casi invisible, era más elocuente que cualquier llanto. Adrián explicó lo que había pasado 10 años atrás. Elena había llegado a esa casa con los documentos que probaban el fraude. Había sido una confrontación larga y difícil. Él había intentado negociar, había intentado convencerla de que destruyera las pruebas a cambio de una compensación económica. Elena se había negado. Las cosas se habían tensado. Hubo amenazas, no físicas, pero amenazas al fin. Y Elena, que era una mujer más inteligente que lo que él había calculado, había tomado una decisión esa noche que nadie esperaba. Había elegido desaparecer voluntariamente. No como rendición. Como estrategia. Elena había entendido esa noche que si usaba los documentos directamente, su vida podría estar en riesgo. No porque Adrián fuera un asesino, sino porque el dinero involucrado era suficiente para que otras personas más peligrosas conectadas a ese fraude, tomaran decisiones que Adrián quizás ni podría controlar. Entonces Elena había hecho algo que requirió un valor extraordinario. Había fingido su desaparición, había dejado los documentos en un lugar seguro con instrucciones específicas y había esperado. Durante 10 años había vivido bajo otro nombre, en otro lugar, construyendo pacientemente el caso correcto con las personas correctas. Y ese caso estaba a punto de presentarse. La reunión en esa casa no había sido idea de Adrián solamente. Había sido idea de Elena. El silencio que siguió a esa revelación fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de 6 personas procesando simultáneamente que la historia que creían conocer era en realidad una historia completamente distinta. Que la víctima que imaginaban había sido en realidad la arquitecta de todo. Que lo que parecía una herida sin resolver era en realidad una cicatriz que había sido tejida con una paciencia y una fortaleza que ninguno de ellos, en su peor momento, había tenido. Renata fue la primera en hablar después de ese silencio. Preguntó con voz pequeña, entonces Viviana. Viviana asintió. Viviana dijo que Elena la había contactado 3 años atrás. Que le había contado todo.
que le había pedido ayuda para la parte final del plan. Que Viviana había aceptado porque conocía a algunas de las familias que habían sido destruidas por ese fraude. Porque el dinero robado había sido en parte el dinero de su propia madre. Que había muerto creyendo que sus ahorros de toda la vida habían desaparecido en una mala inversión y sin saber nunca la verdad de lo que realmente había ocurrido. Viviana miró a Adrián cuando dijo eso. Y Adrián, por primera vez en toda esa mañana, bajó los ojos. Ese gesto pequeño, ese bajar los ojos, valía más que cualquier discurso. Era el reconocimiento de algo que no se puede argumentar ni justificar ni reencuadrar con palabras inteligentes. Era el reconocimiento del daño real. Del daño concreto. De las personas reales, con nombres y rostros y vidas, que habían pagado el precio de sus decisiones. Pedro se había sentado de nuevo en la mesa. Tenía las manos entrelazadas frente a él y miraba un punto fijo entre ellas. Cuando habló, su voz era la de alguien que ha tomado una decisión difícil y que sabe que tomarla no lo hace sentir bien necesariamente, pero que es lo correcto. Lo único correcto que le queda disponible después de tanto tiempo de no hacer lo correcto. Pedro dijo que estaba dispuesto a declarar. Que tenía guardadas conversaciones, mensajes, documentos que probaban su participación pero también la de otros. Que había vivido 10 años con eso guardado porque tenía miedo de lo que le pasaría si hablaba, pero que ese miedo ya no podía competir con el peso de seguir callado. Que hay un momento en la vida en que el costo de la cobardía se vuelve más alto que el costo del valor y que ese momento para él había llegado. Victoria lo miró durante un momento largo. Y luego hizo algo inesperado. Se levantó, fue hasta donde él estaba y puso una mano sobre su hombro. Sin decir nada. Solo eso. Un gesto humano, simple, que decía, reconozco tu dolor, reconozco tu paso, y aunque nada de esto es fácil, ese paso importa. Porque eso también es algo que olvidamos con frecuencia. Que cuando alguien finalmente hace lo correcto después de mucho tiempo de no haberlo hecho, necesita que alguien reconozca ese momento. No para celebrarlo de manera inapropiada, no para olvidar el daño que hubo antes, sino porque el reconocimiento de los pasos correctos es lo que hace posible que más personas los tomen. El juicio permanente y sin matices no crea personas mejores. Crea personas que aprenden a esconderse mejor. Magdalena había estado en silencio durante todo ese tiempo. Procesando. Respirando. Reordenando internamente un mundo que en el transcurso de una mañana había cambiado de forma completamente. Cuando habló, lo hizo despacio. Dijo que durante 10 años había cargado algo que ahora podía nombrar con precisión. No había sido solo el dolor de la ausencia de su hermana. Había sido la incertidumbre. La no respuesta. El vivir en una pregunta sin final que no te deja cerrar nada, que no te deja llorar del todo ni sanar del todo ni seguir adelante del todo. Porque ¿cómo sigues adelante cuando no sabes qué pasó? ¿Cómo cierras una puerta cuando no sabes si hay alguien detrás? Dijo que ahora entendía algo que quizás nunca habría entendido sin pasar por esos 10 años. Que la espera, aunque cruel, había tenido un propósito. Que su hermana no la había abandonado sino que la había protegido a su manera. Que el amor a veces tiene formas que no reconocemos porque no se parecen a lo que esperamos que el amor parezca. Y luego dijo algo que hizo que Viviana, que había permanecido serena durante casi toda la mañana, finalmente dejara caer una lágrima. Magdalena dijo, cuando vea a mi hermana, lo primero que voy a hacer no es preguntarle por qué. Lo primero que voy a hacer es abrazarla. Porque las preguntas pueden esperar. Los abrazos no siempre pueden esperar. Esa tarde, mientras el sol de invierno caía sobre los olivos torcidos del jardín y pintaba todo de un dorado suave y cansado, Adrián hizo una llamada. No a un abogado, aunque eso también vendría después. Primero llamó a las familias. A algunas de ellas. A las que podía contactar directamente. Y aunque esa llamada no devolvía nada, aunque ninguna palabra puede devolver 10 años ni los ahorros perdidos ni la paz robada, era el comienzo de algo.
Era el primer ladrillo de algo que podría construirse sobre la verdad en lugar de sobre la mentira. Porque eso es lo único que se puede construir de manera duradera. Lo que se construye sobre la mentira siempre se cae. Puede tardar un año, puede tardar 10, puede tardar toda una vida. Pero se cae. Porque la mentira no es un cimiento. Es arena. Y la arena tarde o temprano cede. Esa noche, antes de que todos se fueran de esa casa, pasó algo sencillo y extraordinario al mismo tiempo. Se sentaron de nuevo alrededor de la misma mesa. Sin el peso de los secretos que habían traído. Con el peso diferente, más limpio, de lo que vendría después. Y alguien, fue Victoria, puso una vela en el centro de la mesa y la encendió. No dijo por qué. No hacía falta decirlo. Todos lo entendieron. Era por Elena. Por los 10 años que había pasado esperando que llegara el momento. Por todas las personas que cargan solos algo que no deberían cargar solos. Por los que todavía no han encontrado el valor de decir la verdad, pero que quizás, si alguien los mira con suficiente humanidad, algún día lo encontrarán. La vela ardió quieta esa noche. Sin que el viento la tocara. Como si incluso el aire supiera que había momentos que merecen respeto. Y aquí es donde esta historia, que es una historia de miedo y de secretos y de noches largas, se convierte en algo diferente. Se convierte en una lección. No una lección simple con un mensaje ordenado y un lazo bonito encima. Una lección real, de las que duelen un poco mientras las recibes, pero que después, con el tiempo, se convierten en las más valiosas que tienes. La primera lección es esta. Los secretos no protegen. Creemos que guardar un secreto nos mantiene seguros, que si no hablamos de algo doloroso ese algo deja de existir o deja de tener poder sobre nosotros. Pero no funciona así. Los secretos crecen en la oscuridad. Se alimentan de nuestro silencio. Y mientras más tiempo los guardamos, más espacio ocupan hasta que ya no hay lugar para nada más. Hablar tiene un costo. Pero callar tiene un costo mucho más alto, pagado en cuotas pequeñas todos los días durante años. La segunda lección es sobre el silencio cómplice. Pedro nos enseña algo que muchos no quieren ver en sí mismos. Que no hacer nada también es una decisión. Que quedarse callado cuando sabemos que algo está mal nos hace parte de ese algo. No de la misma manera que quien actúa directamente, pero nos hace parte al fin. Y esa parte, aunque pequeña, pesa. Pesa exactamente tanto como pesa no poder mirarse al espejo sin ver en los propios ojos la sombra de lo que se eligió ignorar. La tercera lección es la más difícil y quizás la más importante. Es sobre el perdón. No el perdón que se da porque el otro lo merece. El perdón que se da porque tú lo necesitas. El perdón que no es olvidar ni minimizar ni pretender que el daño no ocurrió. El perdón que es simplemente dejar de cargar el peso de alguien más sobre tus propios hombros. Magdalena pasó 10 años cargando el peso de lo que Adrián había hecho, el peso de la ausencia de su hermana, el peso de no saber. Y cuando finalmente supo, cuando finalmente pudo ver el cuadro completo, lo primero que pensó no fue en la rabia sino en el abrazo. No porque la rabia no existiera, sino porque entendió que había algo más urgente que la rabia. Algo más necesario. Algo más suyo. Y la cuarta lección es para todos los que en este momento están esperando. Esperando que llegue el momento de decir la verdad. Esperando que las circunstancias sean perfectas para hacer lo correcto. Esperando a que el miedo desaparezca antes de dar el paso. El miedo no desaparece antes del paso. El miedo desaparece durante el paso. O a veces ni siquiera desaparece, y das el paso con el miedo a cuestas, y eso precisamente, es lo que se llama valor. No la ausencia de miedo. La decisión de moverse aunque el miedo esté ahí. Aunque te tiemblen las manos. Aunque no sepas exactamente cómo va a terminar. Elena esperó 10 años para que su momento llegara. Y llegó. No porque el mundo se volvió más fácil.
sino porque ella se volvió más paciente que el miedo que la rodeaba. Más estratégica que los que querían silenciarla. Más fuerte, no de la fuerza que grita, sino de la fuerza que espera, que planea, que confía en que la verdad, si se le da el tiempo suficiente, siempre encuentra la manera de salir. Esa casa de piedra en el sur de España seguía siendo la misma al día siguiente. Las mismas paredes blancas manchadas por los años. Las mismas ventanas que miraban sin hablar. Los mismos olivos torcidos en el jardín. Pero algo había cambiado dentro de ella. Como cambia cualquier espacio cuando las palabras que necesitaban ser dichas finalmente son dichas. Como cambia cualquier relación cuando la verdad que flotaba sin nombre finalmente recibe uno. Como cambia cualquier persona cuando deja ir lo que ha cargado demasiado tiempo y descubre, con sorpresa genuina, que sin ese peso puede respirar de una manera que había olvidado que era posible. Magdalena salió la última de esa casa. Se detuvo en la puerta un momento. Miró hacia atrás una vez, hacia el interior oscuro y silencioso. Y luego miró hacia adelante. Hacia el camino de tierra que llevaba al mundo. Hacia todo lo que venía ahora. Las conversaciones difíciles, los procesos legales, el reencuentro con su hermana, la reconstrucción de algo que había estado roto durante una década. Nada de eso iba a ser fácil. Pero era real. Era suyo. Era el camino de vuelta a una vida que finalmente podía vivirse sin el peso de lo que no se sabe. Respiró profundo. El aire olía a tierra y a olivos y a algo nuevo que todavía no tenía nombre pero que se sentía, de manera inequívoca, como el comienzo. Y caminó hacia adelante. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos cuando la tormenta finalmente pasa. No esperamos a que el camino sea perfecto. No esperamos a que el dolor desaparezca del todo. No esperamos a tener todas las respuestas. Caminamos. Con lo que tenemos. Con lo que somos. Con las heridas que ya empiezan a sanar y con las que todavía duelen, y con la certeza imperfecta pero suficiente de que seguir adelante siempre, siempre, es mejor que quedarse inmóvil en el lugar donde algo nos lastimó. Esa casa siguió respirando. Pero ahora lo hacía diferente. Como respira cualquier lugar que finalmente ha dicho todo lo que tenía guardado. Con alivio. Con la quietud extraña y hermosa de lo que ya no tiene nada que esconder.